Era 1943. Alemania nazi atravesó un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial, marcado por derrotas significativas en el frente oriental y el norte de África. Mientras la Alemania perdía armamento, otros como la Unión Soviética, creó un monstruo que hasta el día de hoy, sigue en servicio, y que parece que seguirá, y se niega a morir. En el día de hoy, soldados, como ya se habrán dado cuenta, veremos, a nada más y nada menos que al temido Su-100, un cazacarros soviético que hasta el día de hoy sigue en servicio. Veremos sus características principales, dimensiones, los países que llegaron a tenerlo en servicio y que al día de hoy siguen, su historia y por supuesto, les enseñaré su versión en bloques de construcción. Sin nada más que decir, comencemos. Los soviéticos, durante el año de 1943, entre tantos experimentos desarrollaron el cañón de 5 de 85 milímetros. Este cañón iba a ser implementado en los tanques T-34, pero al tener varias dificultades, se decidió por crear un cazacarros de nivel medio, de ahí se construye el Su-85 en 1944. Para ese momento, ya se tenía una infraestructura muy bien plantada, pero fue un desperdicio total, pues se olvidaron completamente de este vehículo. Por lo que se empezó a plantear la posibilidad de instalar un cañón de ahora de 122 milímetros en el Su-85, así reemplazando al cañón de 85 milímetros. Pero como todo en la guerra, surgió un nuevo problema, el nuevo cañón era muy grande, y por tanto, difícil de instalar, por lo que se planeó la creación de un nuevo vehículo, con la suficiente capacidad de poder portar este tipo de armamento. Para marzo de 1944, ya se tenía un prototipo totalmente funcional, el cual fue probado y muy gustado. En ese momento contaba con otro nombre, pero finalmente se optó por llamarse Su-100, que significa Samokovnaya Ustanovka, que se traduce al español como montaje autopropulsado, el cual Su era una abreviatura de este nombre, y el 100, por el cañón. Este prototipo tuvo el visto bueno por parte de la dirección técnica, entrando en producción en ese mismo mes. Sus medidas eran 9.45 metros de largo, 3 metros de ancho, y 2.24 metros de alto. Este estaba propulsado por un motor diésel V2, que producía 500 caballos de fuerza. Este cazacarros estaba en el peso estándar para un cazacarros de la época, que era entre 15 a 45 toneladas, específicamente el Su-100, pesaba aproximadamente 31.6 toneladas, y tenía la capacidad de alcanzar los 48 km por hora. Su tripulación constaba de un comandante, que al mismo tiempo era el operador de radio, el artillero, el cargador y el conductor. Con un blindaje frontal inclinado de 75 milímetros, y en los laterales de 45 milímetros. Su armamento principal obviamente era el cañón de 100 milímetros, que lanzaba sus proyectiles a un poco más de 800 metros por segundo, con capacidad de 33 proyectiles por unidad, con un peso de 15.88 kilogramos. Este vehículo, a pesar de ser perfecto en los planos, en el campo llegó a presentar algunos desajustes, o problemas, como el desnivel de peso que presentaba en la parte delantera del chasis, esto debido al peso del blindaje y el poderoso pero pesado cañón que portaba, afectando la vida útil del motor V2, pasando de los 3.000 kilómetros, a tan solo 1.000, esto por el sobreestrés que conllevaba a arrastrar a un monstruo de más de 30 toneladas, lo que en muchas ocasiones dejaba a su tripulación sin el poder moverse de posición, lo que los dejaba al descubierto, que incluso en ocasiones, llegaron al punto de abandonar el vehículo, que para ser sinceros, no era algo nuevo, pues muchos de los vehículos, o si no la mayoría de la época, presentaban varios problemas mecánicos, desde la suspensión, sistemas de transmisión, o como en este caso y muchos más, del peso y el motor. En este año, tras la producción de las primeras 40 unidades, fueron dadas a la Unión Soviética, los cuales en escuelas militares, se les instruyó a tanquistas para el manejo de estos vehículos, formando en noviembre de ese año los primeros regimientos de artillería autopropulsada, divididos en 4 baterías con 5 unidades cada uno, y que para los últimos días del año, se llegó a tal producción, que se empezaron a crear brigadas de este vehículo. Este vehículo vio fuego por primero durante la operación de Budapest, en enero del 45, en Hungría, utilizado como cañón de asalto, para contrarrestar a la infantería del enemigo. Aproximadamente en marzo del 45, la NS
ese entonces muy destruida Alemania, estaba por terminar su última gran operación, la Operación del Despertar de la Primavera, en la que juntaron 800 tanques, como Panthers, Tigers, 1 y 2, entre otros muchos más, un ataque que unas cuantas decenas de brigadas de Su-100 y otros vehículos debían hacerles frente, pues esto era un serio problema para el frente suroriental de la Unión Soviética, ya que eran por mucho superados en número de blindados, por lo que esta tarea a la que se iban a enfrentar los Su-100 no iba a ser para nada fácil, como en el primer día de ataque, el 6 de marzo de 1945, lo que hasta sorprende hasta el día de hoy, es que la Alemania avanzó por territorio soviético, pero no por mucho, porque particularmente, el uso del Su-100 fue en efecto, muy útil contra blindados alemanes, en especial con los más pesados, destacando principalmente durante los días de conflicto 11 y 12 de ese mes. Mientras más se acercaba el ejército rojo a Berlín, se aprovechó para darle ciertas mejoras a sus Su-100, así como también se aprovechó para la implementación de más y nuevos Su-100, reemplazando por en ese entonces a los viejos y obsoletos Su-85. Para cuando los soldados soviéticos entraban a la entonces carbonizada Berlín, el Su-100 fue tan importante que ayudó como apoyo a los regimientos de fusileros. Tras la finalización del conflicto, el Su-100 se dejó de usar en el frente oriental, pero se implementó en Japón. Y en 1946, más de 3.000 unidades del Su-100 fueron producidas, por lo que hasta los años 50, se siguió con la producción de estos vehículos, como en la Checoslovaquia, que se alcanzó la producción de poco menos de 5.000 unidades. Lo sorprendente es que no solo se siguió usando décadas después, y no únicamente por miembros del Pacto de Varsovia, sino que también por la misma Unión Soviética, así también como en el transcurso de los años, se le fue implementando mejor armamento, miras, sistemas mecánicos, etc. Otro ejemplo de implementación del Su-100 fue Yugoslavia, de varias cuentas de decenas de este vehículo, que vieron enfrentamientos que dieron a su desintegración, o como en 1959, que la Unión Soviética le otorgó varios Su-100 a Cuba, o la llegada de este a otros países orientales como Egipto, o en Asia, que se les fue dado a países como Corea del Norte, China, o Vietnam. El hecho de que sea tan fiable, es la razón por la que se sigue usando en países como Angola, Yemen, Corea entre otros. La conclusión sobre este vehículo es que, si bien le faltan muchas cosas por mejorar, como la incomodidad que es estar adentro, o lo fácil que se atasca, se reconoce que es muy barato, y sobre todo ha demostrado una potencia de fuego amenazadora, incluso para vehículos modernos, por lo que podemos decir, que el Su-100, le queda mucho por vivir, y definitivamente se rehúsa a morir. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo, espero les haya gustado, y disfrutado, porque lo estoy acabando a las 3 de la mañana, bueno, no importa, solo para que recuerden, que el Su-100 a pesar de ser un cazacarros de 1944, sigue en los arsenales de muchos países, y por algo es, no por nada está en servicio hoy en día, pues obviamente que es sin dudas una muy buena opción, si los países buscan algo barato, y fácil de mantener, hasta donde os sé, una disculpa, pero no encontré información, pero hasta donde sé, ya no se siguen produciendo, pero se sigue teniendo en ciertos países, pero bueno no tengo nada más que decir, recuerden suscribirse, y darle like, nos vemos gracias, Dios los cuide hermanos, y hasta la próxima.